Muy buenos días, hermanos latinoamericanos. Es para mí un placer estar con ustedes en esta hermosa isla del Caribe, agradecida de compartir con ustedes en esta hermosa tierra de República Dominicana. Y un saludo desde América del Sur, desde mi país, Paraguay. Y me toca compartir hoy con ustedes, analizar la sexualidad de la mujer en climaterio desde los aspectos neuroendocrinos y ver si estos aspectos neuroendocrinos en qué nos podría ayudar en estos trastornos que vamos a ir analizando de la sexualidad de la mujer en esta etapa de la vida. Muchos son los estudios que nos refieren de que el envejecimiento y la menopausia equivale en muchas culturas, en muchas sociedades, a una disminución del deseo sexual. Se espera que la mujer envejeciente no tenga deseo sexual. Pero es sorprendente que aunque la prevalencia de los problemas de la sexualidad de la mujer en esta etapa de la vida esté aumentando, sorprendentemente encontramos que esta mujer tampoco busca tener un acercamiento con su pareja. Es decir, que encontramos que la angustia por la disfunción de la sexualidad disminuye en esta etapa de la vida de la mujer. ¿Y esto es por qué? Analicemos. Primero, porque a medida que las mujeres envejecen, tienen menos parejas sexuales debido al desgaste por divorcio o por muerte. En segundo lugar, los hombres tienden a tener mujeres más jóvenes como parejas sexuales, lo que nos lleva a tener menos disponibilidad de parejas masculinas a las mujeres en esta etapa de la vida. Y por último, los problemas de los hombres que también están en esta etapa de la vida con erecciones, con disfunciones eréctiles, aumentan en esta etapa de la vida, lo que a menudo hace que la sexualidad de la mujer no sea placentera y sea interrumpida por dolor o por considerarlo no adecuado. Por lo tanto, los factores demográficos que muestran en estos estudios, varios estudios muy actualizados, y las actitudes sobre el envejecimiento y la sexualidad pueden contribuir significativamente en la prevalencia de la disfunción sexual en las mujeres mayores. Pero también vimos que inciden factores psicosociales que contribuyen a que la mujer tenga un problema con la sexualidad. Y vemos que estos factores psicosociales difieren entre una mujer que está continuamente estresada por sus tareas o por su trabajo, de una mujer sobreviviente a un trauma sexual. También difiere entre una mujer que cree que a esta edad de climaterio, menopausia, no debería tener interés en el sexo, de otra mujer que no es atraída sexualmente por su pareja. Es decir, debemos comprender los factores que pueden haber conducido a la dificultad de una mujer para experimentar satisfacción sexual antes de desarrollar un plan de tratamiento. Y nos muestran los estudios de la doctora Nappi que la prevalencia de los síntomas sexuales en la menopausia son variados. Difieren según los estudios, dependiendo de múltiples factores como el tamaño de la muestra, el diseño, el estado hormonal de la mujer a ser evaluada y en qué país está. Y nos muestra este estudio la autora que las quejas sexuales más comunes son, en primer lugar, la disminución del deseo sexual. Le sigue la sequedad vaginal y la dispareunia por el estado hormonal
propio de esa etapa de la vida, y la falta de excitación y orgasmo y problemas de la satisfacción sexual. Nos muestra entonces que la edad y la disminución de los niveles de estradiol tienen efectos perjudiciales, que todos sabemos, significativos sobre el funcionamiento sexual, deseo y capacidad de respuesta sobre el funcionamiento, como excitación, como el placer sexual y orgasmo, durante la transición menopáusica, mientras que los niveles reducidos de andrógenos desempeñan un papel en el deseo sexual hipoactivo, y esto se observa en las mujeres castradas, que tan frecuentemente vemos en las mujeres jóvenes o forectomizadas por un simple tumor benigno como el mioma uterino. Y vimos, según la charla del doctor Yenasani, que los receptores de esteroides sexuales están ampliamente distribuidos en todo el organismo. Más del 90% de estos receptores sexuales se encuentran fuera de los órganos genitales y están ampliamente distribuidos en el cerebro. Ambos receptores alfa y beta están distribuidos en todas las estructuras cerebrales. Y así vemos el sistema límbico, que está constituido por varias estructuras cerebrales como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el mesencéfalo. Tiene una actividad que regula las emociones, este sistema límbico, y está relacionado directamente con la memoria, con las emociones, y nos vemos acá con los deseos sexuales, y está hormonalmente regulado. Los circuitos neuronales están relacionados con sensaciones y sentimientos sexuales, y vemos con la ponencia del doctor Pozuelos, vimos que las hormonas sexuales, las gonadales, modulan la conducta sexual, y que cambios en las concentraciones de estas hormonas sexuales nos van a dar trastornos neuropsicológicos en la mujer. También los esteroides vimos que regulan, en la ponencia del profesor Yenasani vimos que regulan positivamente a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores que encontramos en la sexualidad, los neurotransmisores eróticos, serían entonces la arginina, la vasopresina, la oxitocina, y vemos que se diferencian estos transmisores según en qué área se encuentra. En el área preóptica, la arginina y la vasopresina definen la sexualidad masculina. En cambio, en la mujer, el hipotálamo ventromedial nos define como mujer. Y vemos también que la libido tiene neurotransmisores, y encontramos ahí a la dopamina, que se llama la hormona del amor o del deseo. Y vemos que en el contexto de la disfunción sexual, la menopausia es la etapa más estudiada, mucho más que la del varón. La disfunción masculina está poco estudiada en comparación con la mujer. Vimos que las hormonas sexuales, específicamente diseñadas para tratar los síntomas del climaterio, también son usadas para tratar los problemas de la sexualidad. La disminución de estas hormonas circulantes de estrógenos con la menopausia natural, la disminución de los andrógenos con la edad y la disminución rápida en la menopausia quirúrgica contribuyen a los trastornos de la disfunción sexual femenina. Y esto es debido, como señala, por la privación de esteroides sexuales, que tiene implicaciones multisistémicas en la salud de las mujeres, y específicamente para los tejidos dependientes, en estos casos para la sexualidad. Vemos que la privación de estrógenos en vulva y en vagina es muy notorio para nosotros. Como dice ahí, en la ausencia, es muy fácil para un ginecólogo notar la hipoestrogenia en estas zonas.
Por lo tanto, el reconocimiento temprano de las preocupaciones sexuales relacionadas con la endocrina, como el síndrome genitourinario de la menopausia, una afección objetiva, crónica, dependiente de la edad, como resultado de la deficiencia de estrógenos, asociadas con síntomas de sequedad, picazón, irritación, conocidos harto por todos nosotros. Pero después de la menopausia tenemos un deseo sexual hipoactivo que puede asociarse con trastornos del dolor sexual o inducidos al tacto. Principalmente vemos el síndrome de insuficiencia androgénica, una entidad clínica que ocurre con mayor frecuencia en las mujeres castradas. Y vemos por todo ello que el medio neuroendocrino es el principal determinante del funcionamiento sexual en las mujeres, los marcan los principales hitos reproductivos. Vemos la menarquia, vemos el embarazo y la menopausia, principales hitos de la mujer. También las manipulaciones endocrinas, la anticoncepción, la hormonoterapia y otras terapias hormonales que están asociadas a variaciones significativas de la respuesta sexual. Hoy vimos con la ponencia del profesor Yenazani cuánto puede afectar la sexualidad de una mujer o de una joven la elección del progestágeno. Es decir, que cuando nosotros tengamos que elegir atendiendo la anticoncepción en una joven, también miremos su sexualidad. Atendemos nosotros, muchas mujeres que le damos anticonceptivos sin atender que le estamos frenando en su deseo sexual. Los esteroides vemos que tienen, nos habló hoy el profesor, que tienen efectos organizativos en el cerebro. Hacen que el cerebro responda selectivamente a los incentivos sexuales. Tienen un efecto, vimos, trófico dentro de los genitales, pero modulan el umbral de respuesta tisular a estímulos externos e internos, con una amplia gama de moléculas vasoactivas, neuroactivas y con propiedades inmunoactivas. Y ahí tenemos el péptido intestinal vasoactivo, tenemos el neuropéptido I, el óxido nítrico y las citocinas. Y miren, objetivos actuales para tratamientos potenciales para mejorar la excitación genital y el orgasmo. Y a eso vamos. Entonces, con un funcionamiento adecuado de estos neurotransmisores, tenemos tendencia a inducir una excitación sexual más que inhibición. ¿Qué hacen los andrógenos? Los andrógenos nos muestran, estudios clínicos aleatorizados de alta calidad, que el tratamiento con parche de testosterona transdérmico puede mejorar no solo el deseo sexual, sino que también la excitación. Evidencia 1. También nos muestra que la testosterona podría tener un efecto directo sobre la vagina y las estructuras genitales, independiente de los efectos del estrógeno. Y esto es muy básico. Recuérdense cuando estudiábamos embriología, la vagina tiene receptores dependientes del Müller, en el fondo, en el cérvix, en la trompa, en el útero. Sin embargo, ginecólogos, el tercio inferior de vagina, la vulva, la uretra, dependen del Wolf. Es Wolf dependiente, receptores masculinos. Justifica entonces que la testosterona local tiene un efecto directo sobre la vagina. Miren este estudio clínico que compara el uso de crema de testosterona administrada por vía vaginal, ya sea sola o combinada con estrógenos. Y nos muestra una mejoría en ambos casos, sola o con estrógeno, de la función sexual en 80 mujeres posmenopáusicas. Y además, el uso diario de testosterona vaginal
podría atenuar, en este caso del DEA, la dispareunia en mujeres con cáncer de mama, que podrían estar usando inhibidores de la aromatasa. Ahí tienen las referencias, son nuevas. En cuanto a los SERMs, muy interesante el hallazgo que nos muestran estos estudios. Nos dicen que la tibolona se asocia con aumentos significativos en el deseo sexual, la frecuencia de excitabilidad, las fantasías sexuales y la lubricación vaginal. Y esto se ha medido usando fotopletismografía vaginal. También, miren lo interesante, midieron el uso de tibolona versus uso de estradiol con neta, con noretisterona. Y encontró este estudio, la referencia está ahí abajo, de que tuvo mayor efecto en mujeres posmenopáusicas en trastornos de la sexualidad, la tibolona, que la asociación estrógeno-estradiol con neta. Y esto se midió en una mayor capacidad de respuesta a la actividad sexual iniciada por la pareja. Entonces, resumiendo lo que serían los esteroides, tenemos que la testosterona sistémica y la terapia combinada con estrógeno disminuye la disfunción en la excitación, aumentan el deseo y mejora la función orgásmica en mujeres pre- y posmenopáusicas y en mujeres castradas. Estos efectos se deben a los efectos nerviosos centrales, como vimos, donde actúa a nivel del cerebro de estos esteroides, con efectos positivos sobre la estructura vulvovaginal de los estrógenos y el efecto activador y excitador de la testosterona sobre el sistema límbico. Pero hay una variabilidad individual. No todas somos iguales. La motivación sexual y la capacidad de rendimiento no están totalmente controladas por los esteroides sexuales. Las dificultades para identificar un vínculo entre los niveles hormonales circulantes y la función sexual desafían constantemente a los investigadores. Y también, observen, hay una variabilidad en cuanto a los neurotransmisores en cada una de las mujeres. No en todas, veremos después, estos medicamentos que se están usando hoy día. En algunas funciona, en algunas no. Entonces recordemos, no hay un traje para todas, es atender a cada una cuál es su disfunción, cuál es su problema sexual. Reafirmando, la contribución neuroendocrina regula los neuroquímicos excitadores e inhibidores y es crucial en estos neurotransmisores para el deseo sexual, la excitación, el orgasmo y la satisfacción. Y recordemos que hay inhibitorios y estimulatorios. Así tenemos la inhibición sexual, involucra la serotonina, involucra los endocannabinoides y los opiáceos. Sin embargo, la excitación involucra aspectos neuroquímicos como la oxitocina, la norepinefrina, la dopamina y el sistema de melanocortina. Bueno, ¿cómo fueron estudiando entonces estos medicamentos no hormonales? Ya que estuvimos viendo que los estrógenos sí mejoran la respuesta a nivel local. Y ahora vamos a ver qué pasa con el cerebro, ya que vimos que los estrógenos alteran los neurotransmisores al disminuir en esta etapa de la vida. Entonces se estudiaron al cerebro para tratar la disfunción sexual femenina con estudios clínicos y de laboratorios y encontraron esto, lo que dije recién, que tienen
los neurotransmisores, efectos de activación y desactivación en la respuesta. Los patrones específicos de funcionamiento cerebral se documentaron mediante la resonancia magnética funcional, sobre todo en mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo. Y la actividad cerebral también se ha investigado para desentrañar los mecanismos de orgasmo y recompensa. Mientras que los estudios dinámicos de resonancia magnética genital han permitido la visualización de la respuesta fisiológica para desarrollar posibles tratamientos neuroactivos y o vasculares en el trastorno excitatorio sexual femenino. Los nuevos enfoques, entramos de los tratamientos y ahí tenemos para el deseo sexual hipoactivo y también para los trastornos de la excitabilidad. Tenemos la melanocortina, neuropéptido, producido en muchos tejidos, incluido en el sistema nervioso central, que modula el comportamiento sexual a nivel del hipotálamo en mujeres y en varones. Vemos la bremelanotide, análogo de la hormona liberadora de melanocitos, tiene su efecto para conferir beneficios al deseo y a la excitación, facilitando la capacidad de traducir respuestas sexuales en la región genital. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina, importante neurotransmisor que fluye a la corteza del cerebro y trae sentimientos de euforia, de deseo sexual, que a su vez genera adrenalina y no adrenalina, y provocan una excitación sexual y deseo. La apomorfina, que es un agonista de esta dopamina, no selectivo, que actúa sobre los receptores de 1 y de 2 de la dopamina, y se encontró en este estudio, acá está la referencia, de etiqueta abierta con un escalado de dosis en el que se administró la apomorfina sublingual según la necesidad y hubo una mejoría significativa de la función sexual en este grupo de mujeres premenopáusicas con este trastorno de deseo sexual hipoactivo o de la excitabilidad. Pero efectos secundarios fueron náuseas, vómitos y mareo. ¿Qué nos muestra de la oxitocina? La hormona femenina, de la sexualidad femenina. Este neuropéptido, conocido principalmente por su papel en el parto y la lactancia, se ha ganado el interés por un posible papel como agente de excitación y de orgasmo. Entonces nos muestran los estudios conductuales que podría ser responsable de un comportamiento prosocial en humanos, como el contacto físico positivo y los métodos de comunicación con el compañero. Vean ustedes este estudio de diseño cruzado, doble ciego, controlado con placebo, donde se midió la excitación sexual y el orgasmo que fueron inducidos por relaciones sexuales en parejas heterosexuales sanas y que fueron agrupadas de acuerdo a su método anticonceptivo. En este estudio pareció aumentar la intensidad de orgasmo y la satisfacción sexual después de las relaciones sexuales con la administración de oxitocina, pero va negritas, faltan más estudios que concluyan sus efectos prosexuales y pro-relación. Hablemos del bupropión, antidepresivo, como es inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina, no tiene ningún efecto serotoninérgico y ha demostrado que tiene efectos prosexuales leves con mejoría en todos los dominios de la disfunción sexual, comparado con placebo. Y miren esta revisión sistemática Cochrane sobre el tratamiento de la disfunción sexual inducida por los inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos ensayos de alta calidad incluyeron casi 600 mujeres y encontraron con el bupropión una mejoría en las puntuaciones de calificación sexual con el uso a 150 miligramos de este antidepresivo a dos veces por día. Hablemos de la arginina,
que ustedes saben, ginecólogos, que es muy usado en forma oral y también en forma local para la sexualidad. La arginina es el precursor del óxido nítrico. Se investigó en un estudio doble ciego, controlado con placebo, combinado con yohimbina. Seguramente ustedes en sus países también tienen y encuentran esta combinación muy a menudo, la arginina con yohimbina, y encontraron que aumentó significativamente las medidas fisiológicas de la excitación sexual, medido con fotopletismografía vaginal. Y miren esta combinación que encontramos del Argimax, que está dado por la arginina, por ginseng, por ginkgo, por vitaminas del complejo B, y se encontró de que en este estudio, que está ahí la referencia, el grupo de tratamiento que usó esta combinación de Argimex, un aumento en la lubricación, la sensibilidad del clítoris, la frecuencia de orgasmo y el deseo sin ningún efecto secundario significativo. Lo nuevo es flibanserin, es Boehringer lanza antiguamente flibanserin, en el 2010 la FDA la suspende y recientemente en el 2015 aprueba el flibanserin, la pastillita rosa de la sexualidad. Vean ahí, es un agonista posináptico del receptor de serotonina, es antagonista del receptor de la serotonina 2A, produce una disminución de la eliminación de la dopamina y no de adrenalina y una disminución de la serotonina en los circuitos cerebrales, generando entonces mayor deseo, mayor número de neurotransmisores que incrementan el deseo sexual. Ahí dice, se administra a dosis de 100 miligramos a la noche antes de dormir, pero insisto, esto está aprobado por la FDA en la premenopausia. No está aprobado para posmenopausia ni para varones. Y hay estudios que están mostrando la dosis única de 100 miligramos y dosis de 3 días como sumatorias que pueden llegar hasta 250 miligramos día cada noche en la mujer en esta edad. Por último, el sildenafil, que se basó en la idea que es muy útil en el hombre, se encontró que en la mujer no aporta gran cosa, carece de eficacia, por lo tanto fueron descartados. Estos estudios observacionales no nos aporta gran cosa el uso de sildenafil local en mujeres ni oral. En conclusión, vemos entonces que con los nuevos usos de todos estos neurotransmisores y también de las hormonas esteroideas en la disfunción sexual femenina, hay diferentes alternativas terapéuticas, pero que cada mujer, como dije al inicio, debe ser evaluada en su contexto y en el problema que ella está presentando. También tenemos que atender que cada mujer o su pareja o cada pareja tiene diferentes necesidades y probablemente las preocupaciones sean diferentes para cada una de ellas. Y hoy por hoy contamos con múltiples opciones y debemos encontrar la adecuada para cada persona de acuerdo a su historia sexual, a sus creencias, a sus demandas y necesidades. Y finalizando, quiero invitarles, hermanos latinoamericanos, para el 9º Congreso FLACIN, que será realizado en marzo del año 2019 en San José, Costa Rica, en las fechas del 26 al 29 de marzo. Les esperamos para compartir un momento científico y de camaradería. Muchas gracias.